Buenas noches amigos, bienvenidos. Aquí estamos como todos los sábados, ya una costumbre para todos, consensuando. Una oportunidad para compartir algunos temas que son de interés tanto para la sociedad dominicana como para todo el mundo que nos ven a través de la internet. Así que le damos la bienvenida, Digna, Karen Ricardo, nuestra invitada de esta noche, para compartir con ella toda esa experiencia enorme que tiene en el mundo de la política y sobre todo en la parte congresual. Muchísimas gracias, buenas noches. Y Karen tiene la característica, Henry, que además de ser una legisladora de su tercer periodo, ¿verdad? Sí, así es. Ha hecho un trabajo encomiable para la juventud específicamente y para las mujeres en sentido general. De manera pues que nos sentimos orgullosa, Karen, de que usted nos esté representando. Muchas gracias. Muy bien, además Karen siempre ha sido una mujer que se ha destacado en la parte que tiene que ver con la juventud, en la parte social, y que ha ganado siempre su posición con muchos créditos, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, que es reconocido por la comunidad para la cual trabaja. Tenemos que decir, Digna y Karen, sacar una parte para mostrar nuestra preocupación por lo que sucedió esta semana con estas jóvenes que aparecieron muertas en un vehículo aquí en esta calle cerca de donde estaba el Parque de las Luces antes. La muerte de Reggie Mary Contreras, se habla que la edad entre 28 y 30 años, su hermana Rohanji Contreras de 14 y la sobrina de ambas, Lía Camil Pérez de 2 años. Es lamentable, un duro golpe para esta familia en estos momentos. Personas que tenían todo el vigor de la vida, de la juventud, todo proyecto de vida por delante, que de repente se troncha de esta manera. Yo creo que son de las cosas que hacen a uno, ¿verdad?, sentirse como ser humano tan vulnerable, que a veces nos aferramos tanto a la vida y de repente en cualquier momento se nos va. Por eso decía un gran sabio que la felicidad no está en lo que tú recibes, sino en tu capacidad de dar. Entonces, cuando uno ve lo frágil que somos, uno no tiene más que dar gracias a Dios por cada día que podemos vivir, porque esta familia ahora con esta trágica muerte, no solo de un miembro, sino de 3 miembros, desde aquí pues lo único que podemos hacer es mostrar nuestra solidaridad, ¿no?, en este momento de tanto dolor. Vamos a esperar que cosas como esta no vuelvan a suceder. Y seguimos, Henry, con el tema de las femeninas. Sí. Las féminas seguimos desfilando y esta vez hay que ver en qué condición, de manera pues que nuestra solidaridad para con la familia y la sociedad dominicana, porque es un tema que nos atañe a todos y a todas. Así claro es. Que sí. Bueno, y el tema de los feminicidios que hablábamos la semana pasada con la ministra, pues se han producido otros más en el transcurso de lo que va de semana. Es una epidemia que a veces uno dice, bueno, ¿y por dónde es que vamos a empezar a controlar esta situación? Ya hay algunas empresas que están tomando la iniciativa, bien o no, los psicólogos o los expertos dirán, pero están tomando la iniciativa que en las empresas los hombres que de alguna manera agredan o a una compañera de trabajo o a su pareja de vida o a un familiar mujer son expulsados, sacados de esa empresa por su comportamiento. Creo que es un mensaje para que los hombres entendamos que la mujer es una compañera. Ya la mujer no es un objeto del cual tú puedes disponer como tú entiendas. Es un ser humano con capacidades, es un ser humano tan como un hombre, con las mismas oportunidades, y que precisamente lo que hablábamos en la semana pasada, se está preparando, las universidades están llenas, más del 80% de las aulas de mujeres, y cuando se habla de las calificaciones, pues las sobresalientes también, como debe de ser por la cantidad también y por su preparación, están siendo mujeres. Henry, y mucho más preocupante es cuando Monseñor Masalle, en el transcurso de la semana, en unos juicios que a veces trae como que medio nos confunde. Entre otras cosas, dice Monseñor Masalle, que el tema del feminicidio, más que tú proteger per se a la mujer, debe de ser un asunto de pareja, cosa que estamos de acuerdo en una parte, pero él dice que además de proteger a la pareja, a la mujer, hay que proteger al caballero, hay que buscarle el mecanismo para ver cómo
tú haces un paquete, ¿verdad? Familiar, yo diría. Sí. Y justamente hablamos de ese tema. Sí, porque él hablaba, Víctor Masalle, el obispo de Baní, hablaba de que él entiende que en vez de ser un ministerio de la mujer, debería ser un ministerio de la familia. De la familia, sí. Y que ahí se involucra prácticamente al hombre, la mujer, los hijos, y que las políticas estarían dirigidas no ya de manera segmentada, sino de manera conjunta. Es decir, es una propuesta que ha tenido repercusión en muchos sectores de la sociedad que han estado de acuerdo, otros han manifestado su desacuerdo, pero es una propuesta que habría que estudiarla y ver qué tan factible puede ser esto. Pero la verdad es que con este tema de los feminicidios, que es epidémico ya en la República Dominicana, Costa Rica está tomando inclusive medidas también importantes porque no nos vayamos a creer que solo sucede en la República Dominicana. Lo que pasa es que el número que está sucediendo aquí es escandaloso. Y, por ejemplo, en Costa Rica está hablando de un 45%, lo que quiere decir que aquí estamos doblando la cantidad de feminicidios. Entonces es algo que nosotros tenemos que prestarle atención, invertir, porque a mí me parece, no sé que ustedes como mujeres, pero yo creo que falta que el Estado dedique más fondos para campañas que tengan que ver con hacer conciencia a nivel nacional, en las redes, sí, en las vallas publicitarias, en las escuelas, porque si bien se ha dicho que en las escuelas hay que empezar a formar ese nuevo hombre para el futuro, pero tenemos que hacer algo con el que tenemos ahora. Entonces hay que empezar una campaña, invertir en una campaña de publicidad donde se vaya colocando en la psiquis del hombre de que la mujer es un ser humano, es una compañera que tiene derechos, tiene deberes, pero tiene derechos también igual que cualquier otro, y tiene derecho también a estudiar, a prepararse, a producir y a independizarse también cuando entienda que su pareja no le conviene, y esto no puede ser una sentencia de muerte de ninguna manera. Tenemos que empezar a hacer esa campaña, tenemos que empezar con todos los elementos que de alguna manera se involucran en esto, pero tenemos que empezar a hacer algo, porque la verdad es que no podemos seguir con este desenfreno y esta situación. Inclusive se ha hablado, no sé si me estoy extendiendo un poco, pero se ha hablado de la importancia de reeducar a través de los medios de comunicación, no dándole ese despliegue publicitario a estos crímenes, a estos asesinatos, porque no aportan para la solución, sino que según algunos psiquiatras y expertos han hablado de esto, de alguna manera también, sin decir que esto sea el principal componente, también influye para que gente tome decisiones de esta naturaleza. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, esa es la verdad. Es un desafío que tiene el Estado Dominicano, específicamente el Ministerio de la Mujer. Las universidades, Henry, también tienen que hacer su aporte, toda la sociedad en sentido general. Debemos de identificarnos con lo que pudiera ser, yo desde mi espacio, usted del suyo, y ver cómo podemos contribuir en el problema. Porque además se ha incrementado tanto que ahora no solamente el hombre, la mujer, sino la mujer y después él mismo. Sí. Entonces, regularmente entonces quedan los niños sin papá, sin mamá, y eso se convierte en un drama extraordinario. Por eso la importancia de la escuela, pero yo siempre digo, después que sale de la escuela, se va al barrio. Sí, claro. Y entonces la parte social donde se maneja influye un 50, un 70% de lo que es el comportamiento, la personalidad de ese individuo. Por eso creo que es importante también las campañas publicitarias para que lleguen y se irradie a toda la población. Educar en valores es un tema también de formación. Yo creo que por mucho tiempo en la República Dominicana se ha educado y se ha formado de manera machista. Los hombres no lloran, los hombres son los fuertes, tratar de imponer quién es que tiene la razón. Y yo creo que eso tiene que ir cambiando porque la violencia no solamente es de golpe, la violencia se da en todos los aspectos, el acoso, hay violencia política, para nosotros que son políticas, violencias verbales, o sea, los jefes siempre son los jefes, siempre tienen la razón, si eso fue lo que te ordenaron, eso es lo que tú tienes que hacer, hasta qué punto tú tienes que defender tus derechos, tú tienes que reclamar cuál es tu derecho y cuál es tu deber, y hasta dónde llega el derecho del otro hacia tu persona. O sea, aquí tenemos un poquito que darle la vuelta a cómo nos hemos formado. Los dominicanos somos cariñosos, somos simpáticos, somos físicos,
físicos, o sea, usamos mucho el tacto, entendemos que a veces un piropo es un halago, sí, pero muchas veces se nos falta el respeto, se nos desconsidera, no se educa como ya está el mundo y como es en otros países. Por eso muchas veces tenemos que tener control, y yo creo que es bueno que ya de una vez por todas las políticas públicas que tienen que ver con la formación del ciudadano o la ciudadana de estos tiempos en nuestro país, pues se tiene que fortalecer. Saludamos con esto el presupuesto nacional que se aprobó en esta semana, que también dio un aumento a temas importantísimos, muchos de ellos que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud integral y al mismo tiempo con género. O sea que por ahí veremos también Proconsumidor, o sea que estamos tratando de que se apoye en recursos a través del presupuesto temas tan sensibles que tienen que ver con la ciudadanía. Sobre todo creo que al Ministerio de la Mujer también le fue aumentado el presupuesto. Sí, claro que sí, se fue aumentado principalmente por eso, porque las casas de acogida que tienen las mujeres, como se ha promovido tanto esa situación, pues están teniendo un impacto mayor. Y muchas veces, ¿cuántas de nosotros no vimos en nuestra formación parejas y familias que venían disfuncionales con temas de violencia y lo veíamos como algo normal? En problemas de marido y mujer nadie se puede meter. Pues ¿quién dijo que no? Usted escucha en una casa que se está estrellando a las 8, 12, 9 de la noche, que usted sabe que se está rompiendo y más de un plato, más de un vaso, y usted oye los gritos, porque el marido llegó borracho, porque el hijo llegó y le está dando al hermano, actos de violencia, todos tenemos que sumarnos para tratar de impedir que las cosas lleguen hasta las consecuencias que lamentablemente hemos visto que lleguen. Sobre todo que nadie tiene razón en la violencia. Absolutamente. Para solucionar una diferencia no tiene que llegarse a un estado de violencia. Las madres, los padres que criamos y que nos criaron dándonos pela, amenazándonos con una chancleta, ya después que la habíamos probado y que sabíamos lo que picaba, lo que dolía. Todo ese tipo de cosas, pues tenemos que comenzar a trabajarlo. Pero sobre todo eso que tú decías de cómo de alguna manera estamos repitiendo un esquema de valores a los niños, que el papá le celebra que tenga más de 2 novias, que le celebra que sea el macho, que le celebra que no se deje dar y que le dé más duro al otro. Es decir, todas esas cosas son ingredientes que van formando al individuo para mañana entender que lo que él diga hay que respetar y lo que él diga eso es. Y lo que tú no entiendas hay que golpearte para que tú obedezcas. O sea, el único que tiene la razón soy yo. Y entonces ese es el prototipo con esos valores que estamos formando, y por eso yo hablo de ese nuevo hombre que tenemos que ir ya formando desde las escuelas, bajo el entendido de que la muchachita que está al lado tuyo en tu butaca tiene los mismos derechos que tú. Y tú, porque sea más fuerte, no tienes derecho a abusar de ella, ni a burlarte de ella, ni a hacer el bullying que también tanto daño hace, ni a acosarla tampoco cuando ella no quiere. Es decir, son una serie de valores que tenemos que rescatar, porque esto es un proceso que tenemos que iniciar, que se llevará su tiempo, pero ya creo que hemos tocado fondo. Así es. Esa es la verdad. Karen, y pasando del tema de feminicidio que nos atañe a todos y a todas, sabemos que el presupuesto se aprobó recientemente en el Congreso Nacional y que en las partidas de aumento a algunas instituciones se define una cuota no significativa para el Ministerio de la Mujer, porque está incluso, creo que está focalizado, según decía la ministra, y este fondo está focalizado solamente a lo que es el fortalecimiento de las casas de acogida. ¿Usted no cree que pudo haberse aumentado mucho más, dadas las condiciones? Y además, otra cosa, Karen, es que, tal como decía Henry, el problema del feminicidio y de la violencia, en este caso, ha tocado fondo al nivel de que nosotros mismos incitamos a veces a los hijos: no te dejes pegar en la escuela, si te dan, dale más duro. Sí, así es. Yo he oído eso muchas veces. Sí. No, si tú llegas aquí y te dieron, te voy a dar una golpeada. Así mismo. Entonces yo creo que, más que eso, yo creo que habría que buscar, Karen, fortalecer por otra vía lo que es el tema de las políticas públicas concernientes a la prevención de la violencia. Mire, usted tiene toda la razón. Lo único positivo respecto a este tema es que, como prácticamente hemos estado tocando fondo, porque una sola muerte que ocurra pues ya es una tragedia nacional,
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el mismo Congreso, la misma Cámara de Diputados, el Senado, pues están trabajando al respecto con el tema de educación, con el tema de formación, con el tema de una cultura de paz. O sea, y así también hay otros ministerios que tienen el compromiso, los ayuntamientos, que ya el Ministerio de la Mujer ha ido haciendo trabajos significativos con los ayuntamientos, pues también dentro de las comunidades se ha ido trabajando el tema. Y por último, no menos importante, escuché en esta misma semana ya que el Ministerio también de Interior y Policía comenzó a hacer mesas de género con comunitarios para tratar las políticas públicas que tienen que ver con la mujer, con la familia, con la formación. Y yo creo que cuando el Estado se pone de acuerdo para trabajar de manera integral políticas públicas en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas, pues entonces estamos ganando. Ya no es simplemente el tema de dar un presupuesto a un ministerio que merece más presupuesto, sino que ya es un trabajo que se van a hacer desde otras carteras que son importantes, que son necesarias y que hace tiempo que se debieron estar haciendo. O sea que si cada una de estas carteras van a comenzar a usar fondos con este sentido, pues yo creo que como quiera estamos avanzando. La sensibilización que ha tocado en estos últimos tiempos, en estos últimos 6 meses, específicamente con los casos de esas niñas, adolescentes, con el tema del embarazo en adolescentes y luego lograr que eso se combine a un feminicidio, eso ha sido desastroso. Eso ha sido desastroso para la mayoría de nosotros que tratamos de aportar a la ciudadanía. Y entonces nos preocupamos y decimos entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Cómo no podemos controlarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos tratar de que eso no ocurra? Entonces eso nos ha sumado y ha hecho que muchos de nosotros comencemos dentro de nuestras provincias, dentro de nuestras circunscripciones, dentro de nuestros municipios, a comenzar a trabajar con las juntas de vecinos, a decir dónde se dan los cursos, dónde se dan los talleres, pero reconocer algo importante, y es que la violencia de género, específicamente en este caso, pues es un tema también de hombres, y es un tema que los hombres es que se les tiene que educar para que no entiendan que el hecho de ser el sexo fuerte, como se le ha llamado siempre, entonces eso te comprometa a tú tener que imponer tu pensamiento, tu criterio, tu voluntad. Y eso yo creo que ahí como Estado espero, porque tenemos siempre que esperar de manera positiva, que en el 2018, pues en la República Dominicana, el trabajo que estemos haciendo de manera integral logre reducir al mínimo o erradicar de una vez por todas la violencia intrafamiliar, porque no es a una mujer solamente que se le mata cuando ocurren estos casos, se destruye un hogar, se destruye un entorno, se destruye una comunidad y se va destruyendo también y lacerando todo un país. Asimismo, y sobre todo también se lesiona a esos niños que van a crecer sin el calor de su padre y de su madre, que van a estar rodando de familia en familia, porque para nadie es un secreto que cuando una pareja que termina de esta manera, los hijos, 3 o 4 hijos, van a ser repartidos entre los abuelos, las hermanas, y nunca... Y muchos en la calle, Henry. Sí, al final muchos terminan en la calle repitiendo entonces el mismo esquema de violencia al que nos estamos refiriendo, la droga, los vicios, porque el Estado tampoco tiene una respuesta adecuada para esos niños, ejerce una violencia. Mire que el Ministerio da ayuda psicológica, pero nada es obligatorio. Pero te da asistencia es de abogadas, pero nada es obligatorio. Te presenta también casas de acogidas para esos niños, para que se les dé un poco de formación, pero hay un conflicto también con el tema del CONANI, o sea, hasta qué punto pues se tiene que hacer toda una mesa completa, no solo de trabajo, sino ver qué maneja el Estado y darle información, porque necesitamos empoderar a la ciudadanía de la información, porque si no, usted no sabe a dónde ir. Esa promoción que ha estado haciendo constantemente el Ministerio de la Mujer, pues ha permitido que muchas mujeres llamen y que se reporten y que digan estoy siendo abusada, estoy siendo maltratada, tengo 2 hijos o estoy embarazada, y que le digan no, venga, ¿dónde usted vive? Pues trasládese a este lugar de manera confidencial o la vamos a recoger para trasladarla a un lugar, pero es porque se ha estado promoviendo, pero así mismo se tiene que promover qué se hace en los otros casos, qué pasa con esos niños, porque sí pasa algo. Déjenme decirle que lamentablemente en este mismo año, prácticamente iniciando el año, en mi municipio de Santo Domingo Este, tuvimos una desgracia.
quizás similar a la que ocurrió hace 50 años en este país. No fue un presidente que mandó a matar 4 mujeres, fue un esposo que mató no solo a su mujer, sino también a su hija, pero también a su suegra y también a la vecina, a 4 mujeres. Y no bien estaban los médicos legistas y la información corriendo en las redes, ya había todo un equipo del Ministerio de la Mujer, de psicólogos que había recogido los familiares, los hijos, y fue una asistencia completa que cuando nosotros vinimos a llegar al lugar de los hechos y a querer apersonarnos, que fue una desgracia increíble que no quisiera yo volver a repetirla ni verla, de verdad que si algo no impactó fue que cuando preguntábamos por los familiares y preguntábamos por los hijos, nos decían que estaban en poder diremos, del Estado, estaban en poder de las autoridades, ellos estaban no solamente siendo consolados, sino orientados y dándole un soporte. Entonces, ¿hasta qué punto continuaremos con la información de cuál es el seguimiento que se le sigue dando a esas personas víctimas de violencia intrafamiliar? Sobre todo, Karen, porque a mí lo que me preocupa en el caso de los niños, ya que tenemos que ir a una pausa, porque sé la existencia de todo esto, pero es la continuidad, porque estos son niños que habría que acompañarlos durante la vida. O sea, el Estado no tiene cómo dar respuesta. Estamos hablando de más de 300 niños que están en esa condición y que si el Estado no lo acompaña en su formación para la sanidad de su mente, y lo acompaña permanentemente hasta un punto, para decirlo de alguna manera, no es que lo acompañe los 3 primeros meses, los 4 primeros meses, ni siquiera el primer año. Son niños que hay que darle seguimiento permanente, de por vida. Prácticamente de por vida, hasta que se puedan encaminar a hacer una especie de estructura desde el Estado que pueda encargarse de esos niños y que lo pueda vigilar y que lo pueda ayudar a pasar ese trauma tan terrible que ellos han vivido, y que puedan entonces convertirse en entes importantes para la sociedad y que puedan aportar y que puedan resolver ese problema de esa experiencia tan traumática que lo va a acompañar para toda la vida. Por eso hablo de que hay que invertir, el Estado tiene que invertir más en todas estas cosas. Nos falta todavía que lo tomemos más en serio, esta parte de los feminicidios y la respuesta que el Estado tiene que dar. Y la parte de prevención. Sobre todo la parte de prevención, porque no es un asunto de las casas de acogida, que ya es un problema de respuesta a una acción, sino cómo vamos a prevenir que se produzca esto. Y para eso hay que invertir en todo lo que hemos estado hablando aquí. Pero nos vamos a una pausa, que tenemos otros temas interesantes con Karen Ricardo. Bueno, desde hace cerca de 12 años, Karen, se ha estado en el Congreso de la República, se ha estado bailoteando la ley de partidos, que fue introducida inicialmente por el expresidente, o la primera fue introducida por el expresidente Leonel Fernández, y entonces de ahí ha empezado a dar una serie de túmulos y de para aquí, para allá. De gaveta en gaveta. Sí, de gaveta en gaveta, y bueno, hemos llegado, gracias a Dios, a un punto donde apenas creo que quedan 2 o 3 temas que falta por consensuar, aunque hay que decirlo, hay algunos temas que uno consideraba que estaban resueltos y se ha echado hacia atrás. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la persona que va de candidato por un partido y de repente se declara independiente. O sea, ese partido, toda esa inversión que hizo para que ese candidato ganara con su plataforma política, de repente se va para otra organización, como que transfugismo se llama eso. El transfugismo. Sí. Entonces, entendíamos que eso se iba a eliminar cuando una persona se quería ir de ahí, se iba solo y el cargo le quedaba a la organización política, que es lo que yo creo, que para mí es lo correcto. Los otros temas son la parte que se han convertido los partidos políticos, desde el más grande hasta el más pequeño, con la parte de que se convierten en una especie de empresas familiares, donde por el poder que yo tengo dentro de la organización puedo imponer a un hijo, a un amigo, a un cercano, a un familiar, a la esposa, al que sea, para ocupar una posición dentro de la organización o para ocupar un cargo dentro, una posición elegible dentro del partido, sin haber ido a unas elecciones internas. Pero más lejos todavía. O sea, la otra parte que tiene que ver con la escogencia de lo que son los que administran el partido, llámese presidente, secretario general, secretario de organización, etcétera. A los partidos aquí tienen años que no hacen una elección para escoger
el secretario general. El PLD, por ejemplo, tiene como 16 años que no hace una escogencia de su secretario general. Siempre hay un acuerdo entre el comité político y se pospuso ahora para el año 2019, que de seguro se va a posponer porque van a estar las elecciones ahí. O sea, el truco es posponerlo un año antes para seguir en el mismo camino mientras se lesiona la parte democrática interna, es decir, los que son miembros de esa organización, y eso pasa también en las pymes, o sea, los partidos chiquitos y otras organizaciones grandes también. Entonces, la gente que se ha fajado dentro de la organización política, que ha echado raíces, que ha dejado el pellejo dentro de esa organización, resulta que si no tiene un vínculo con uno que esté en el comité político o que sea de una alta dirección, tiene muy pocas posibilidades de llegar, o a menos que tenga una buena fortuna que disponer, ¿verdad?, para poder obtener un cargo elegible, ¿no? Entonces, esa parte que se suponía que iba a estar manejada, ¿verdad?, dentro de la ley de partidos, eso fue sacado. Cuéntame tú, Karen. Henry, y Karen pasó años presidiendo la comisión de partidos. Sí, así es. Bueno, ha sido una experiencia importante de nuestra vida, porque una cosa es la que se ve, otra la que se escucha, la que se cree, otra cosa es la realidad. Ver cómo los intereses muchas o casi siempre se imponen, pero usted no puede hacer una ley para regular el deporte en el país sin usted consultar, sin usted entrar en conflicto con todos los deportistas, porque es una ley para el deporte. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Pues los partidos políticos son todas instituciones ya con ideologías o sin ideologías, con estatutos o sin estatutos, con mucho tiempo de servicio y reconocimiento a la sociedad, otros con no tanto tiempo, pero al final de cuentas todos se fueron manejando con un librito, que era su librito del propio, de su propiedad. Y entonces ahora hacer una ley, de su propiedad, claro, es como yo diga, porque yo fui que invertí, yo fui que le di esta personería jurídica a esta cicla, a este color, yo soy que he puesto ahí mi dinero, mis recursos para que esto sea una realidad, y ya luego esto me pertenece de generación en generación. Entonces, ¿hasta qué punto la ley de partidos viene un poco, hablo en fe, a cambiar todo eso? Karen, hablo por fe, a modificar todo eso, a tratar de que esté mal y que esté daño en que se ha convertido la democracia interna y la participación en los partidos políticos, pues finalmente se le busca un poquito la forma, se guardan las formas dentro del poder y puede haber una real democracia interna, una transparencia interna, porque no quiere decir que porque usted sea hijo de un político o esposa de un político, usted no tenga los méritos, claro, porque se supone que en una familia puede que usted tenga 5 hijos, pero hay uno de esos hijos que sí es el que quiere ser como el papá, es el que quiere trabajar, porque se involucra como la mamá, en el partido y también, se involucra y te lleva las notas y te dice, mami, no, ponte esta ropa que esa no, te la pusiste la semana pasada, político en la calle, y fulana y te toma el teléfono y se apasiona porque esa es la vida que decidió elegir, pero puede que los otros sean antipolíticos. Entonces ese hijo, pues claro, tú lo ayudas y es ilógico, de una manera u otra se le va pegando un poco de tu estructura, pero una cosa es eso, que el tiempo obligatoriamente es sagrado, porque usted tiene que pagar un derecho de suelo normal, usted tiene que hacer un nombre, aunque sea el hijo de fulanito, cuando pregunten, y esa joven tan trabajadora, o ese joven tan claro, tan activo, ay, es el hijo de fulano, ay, qué orgullo, qué bien, pero ese derecho de suelo se tiene que pagar para poder tener el respeto, independientemente de que apoyo las cuotas, apoyo la participación. Yo creo que a través de la cuota, principalmente de la mujer, fue que muchas mujeres del partido nos dimos a conocer, pero ya estábamos ahí. Ya estábamos haciendo un trabajo como hormiguitas, éramos reconocidas dentro de nuestra zona política, pero luego esa cuota nos dio la oportunidad para trascender. Y esa oportunidad la necesitan muchas mujeres. Y no podemos decir que única y exclusivamente van a ser familiares o van a ser parientes, pero tenemos que nosotros ser garantes, porque es la población que decide. Usted puede presentar ahí 6 personas porque tenemos un voto preferencial todavía y ojalá se mantenga, porque ese es el modo de transparencia de los ciudadanos, poder decir, fue a esa o fue a esa que yo elegí.
Y es por ese o por esa que yo tengo que ver lo que está haciendo. Porque antes era peor, antes era por una lista y todavía horas antes de que se publicara la lista podía rotarse de abajo para arriba y de arriba para abajo y usted no sabía ni siquiera quién era su representante. Llegaba una lista, salía una lista y llegaba otra. Hay una corriente y luego en la Junta se llegaba Karen, a otra. hay una corriente gestando la intención de excluir el voto preferencial. Claro, y de que vuelvan las listas. Y de que vuelvan las listas, pero ahí está la población y estamos toda una cantidad de hombres y mujeres que también ¿Tú crees que no pase? Políticos. ¿Tú crees que no pase lo de la exclusión de voto preferencial? Mire, si realmente se pudiera pasar el tema de que las internas de los partidos fueran abiertas, fueran con un padrón abierto y ya no solamente fuera en esta ocasión, sino siempre, que la población pudiera definir quiénes son sus candidatos o sus candidatas, estaríamos hablando prácticamente de un voto preferencial y ya sí, en ese caso, sí pudiera cada partido. O sea, Karen, tú estás planteando que yo puedo ir desde la convención del PLD, yo puedo ir a elegir a Karen como mi candidata. Porque yo que soy del PRM. Bueno, usted pero a lo mejor puede ir a ese, pero no puede ir al tuyo. Que en el PRM usted no tiene una persona que le represente y sin embargo que como mujer y usted pertenece a mi zona política, usted dice, mire, independientemente de que Karen no sea de mi partido, si por alguien yo quiero que represente Karen, el problema es que en mayo yo no voy a votar por Karen. Ese es el problema. Bueno, pero votaría entonces por la yo estoy condicionando. Votaría por la sigla. Voy a votar por mi PRM finalmente. Estamos hablando de supuesto de que solamente sería para la elección de los candidatos porque no existiría el voto preferencial. Y ya luego en las elecciones nacionales se votaría simplemente por el color del partido. Y los colores del partido pues tendrán que hacer los partidos tendrán que hacer su trabajo y su fuerte para que eso fuera, para que su lista se mantenga tal cual. Y los candidatos y candidatas hacer su trabajo para que esa lista además, Karen, ¿cuál sería el derecho que yo tengo? En mi circunscripción en la 2. Henry es del PLD. Yo soy dirigente del PRM. Pero yo tengo 2 años trabajando para hacer un comité de base en el que yo pueda consensuar con mi equipo que vamos a elegir a Juan Pérez como candidato a diputado. Pero llegó la convención, padrón abierto, entonces ese mismo equipo tiene la opción de votar por Henry en la interna, más no va a emitir un voto en mayo por Henry. Entonces, yo creo que la verdad que como que yo a veces uno no entiende. Sí, mire, esa no es mi opción 1A. Ahora bien, yo que al igual que usted sabemos lo que significan las elecciones, usted sabe que lamentablemente ese movimiento de que yo organizo personas y que pudieran cambiar su voto no es por conciencia. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que los candidatos y candidatas que salgan, por lo menos propuestos a la ciudadanía, sean candidatos y candidatas por conciencia. Los que salen por un beneficio económico, como se dice aquí, que de una manera vergonzosa, pero sabemos que ocurre, no tenemos por qué ocultarlo, por los 200 pesos y el picapollo, entonces eso sí puede movérsele la intención del voto. Pero lo que nosotros necesitamos trabajar es el derecho y el deber ciudadano de usted saber de que su voto es importante no solamente un día. Y que si a usted se le está comprando y usted está en necesidad de vender ese voto, lamentablemente, si eso usted entiende que sería una necesidad, pues su conciencia es la que tiene que primar. Su conciencia es la que tiene que primar. Usted puede que reciba de cualquier candidato que no es de su agrado ese bien, esa logística, ese dinero, y usted cuando esté ahí en la boleta decir, no, es que mi voto de conciencia por fulano o por fulana, que yo sé que esa es la persona que me representa, yo no quiero que ahí vaya otra persona. O sea, eso depende del pueblo, porque al final de cuentas, quien ha permitido que eso ocurra es el pueblo. Y ahí es donde yo me enfrento un poquito con la población. O sea, el hecho de que yo dure 4 años trabajando y que dentro de mi misma zona política o un candidato o una candidata aparezca los últimos 4 o 5 meses y logre ir al Congreso igual que yo, pues yo no tengo que sentirme mal por ese compañero. Yo tengo que saludarlo y mi amigo y tomarme fotos cuando me lo tenga que tomar, porque el pueblo lo eligió igual que yo. Ahora, ¿qué pueblo? El que él pudo lograr con una estructura que fuera a votar por los 200 pesos y por el picapollo. O sea, pero no es con él que yo tengo que molestarme porque él usó sus recursos. Yo lo usé en 4 años, pero ese día yo logré votos de conciencia, pero él usó los últimos 3 meses. Entonces, la población que tiene que revisarse, porque no solamente ganan una vez, ganan 2 veces, ganan 3 veces y siguen ganando, porque encuentran un nicho
social que le hace el apoyo. Pero ese mismo nicho social es que muchas veces se utiliza para huelgas, es el que se usa para las caravanas. Entonces, ¿hasta dónde usted como persona que necesita un Estado que le responda, unos representantes que realmente cumplan sus leyes, usted está accionando para que eso no suceda? De nada vale que usted se vista de verde. De nada vale que usted en la campaña, entonces, el que más tiene, si es del gobierno, usted se vista de morado después. Si al final de cuentas usted no tiene realmente la moral para poder reclamar que se hagan las cosas bien hechas, porque usted está apostando a lo que no es correcto. Entonces, como ciudadanos dominicanos, que somos 10 millones ya, somos nosotros los que tenemos que decir realmente lo que queremos. Ahí tenemos mayo. Ahí tenemos ese voto que tiene que ser por conciencia, aunque el dinero se mueva en otra línea. Hay muchos PLDistas buenos, pero hay muchos PRMistas buenos, pero hay muchos reformistas buenos. Hay líderes comunitarios que no tienen los recursos, pero tienen el derecho a participar, Digna. Entonces, lo que nosotros no podemos dejar es que las cúpulas de los partidos sea que sigan decidiendo cómo hacer el trabajo. Y que yo, como no tengo un vínculo, por ponerme un ejemplo, porque gracias a Dios en mi caso yo vine con la coyuntura de la primera vez que las mujeres pudieron participar, que necesitaban las mujeres y dijeron, ven tú, aunque sea para rellenar la boleta, pero me gané un espacio, Ahora, como ya se sabe que ese espacio está creado, que ese espacio es posible, pues ahora no es fácil mantenerlo, pero gracias a Dios y gracias a mi comunidad y gracias a todo un equipo de trabajo que hemos estado ahí diario y día a día haciendo lo posible, lo hemos logrado mantener en el corazón de los municipios, que eso es lo más grande y lo que nos da más compromiso a trabajar diario. Pero también tenemos que respetar a los colegas que salen los últimos 4 meses, que se cambian de un lado para otro, porque fue un pueblo que votó por ellos. Y muchas veces sacan más votos que nosotros, y tú lo sabes. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que seguir formando al ciudadano dominicano en sus derechos, en sus deberes, diciéndole usted también es responsable de que se estén cometiendo los errores que se están cometiendo? Porque afortunadamente los gobiernos del PLD, pero no voy a hacerlo político, voy a decir afortunadamente en el Congreso, que fue la primera vez que yo fui legisladora, que tú estabas ahí conmigo también, nosotros aprobamos las leyes de transparencia, nosotros aprobamos leyes de licitaciones públicas, nosotros aprobamos leyes de acceso a la información pública. Entonces, así como usted tiene derecho de tener un celular y está mandando chistecitos, cuentecitos, memes, así mismo usted puede entrar a una nómina pública y revisar lo que se está haciendo. Así mismo usted tiene derecho a ir al presupuesto nacional y ver qué se aprobó en su provincia. Así mismo usted puede entrar a acceso al ayuntamiento y ver por qué no se están asfaltando las calles de mi comunidad si ganamos un presupuesto participativo. Entonces, no solamente usted puede usar la herramienta para lo que usted quiere, también usted tiene que usar sus herramientas para el derecho que usted tiene como ciudadano de reclamar, porque es cierto, hasta de una tarjeta para llamada que usted compre, usted está pagando un impuesto. Entonces vamos nosotros a darle buen uso a los mismos fondos que estamos aportando a nuestro país. Y a eso eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Todos los partidos tenemos que trabajar la ciudadanía, el fortalecimiento de la conciencia ciudadana. Karen, ¿cuál tema falta por consensuar al día de hoy en lo que es el borrador? La democracia interna de los partidos. Bien, vamos a hablar. Solamente faltaría vamos eso. a hacer una pausa, Karen, con tu permiso, que nos están haciendo señas para venir entonces con ese tema. Y quería aportar a la discusión el hecho de que en las últimas evaluaciones que se han hecho, las últimas encuestas, lo que ha salido es que cada vez más ciudadanos se apartan de los partidos, son independientes. Ya ese voto duro que se hablaba, que era como una cartera que se tenía ahí para escogerlo, usarlo como se quería, ya a través de las redes sociales, a través de toda la comunicación que se irradia hoy en día, pues ya la gente ha entendido que tiene derecho a escoger, o como tú decías, o el mejor del uno o el mejor del otro, claro, sin importar si este es de mi partido o si otro es del otro, porque al final de cuentas lo que yo quiero es que me sirvan bien como síndico, como diputado, como senador y como presidente de la República. Al final de cuentas eso es lo que vale. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, Karen, hay una parte importante de toda esta discusión que se ha estado, ¿verdad?, trabajando y los medios de comunicación se han hecho eco de esto, y es la parte de la democracia interna
de los partidos políticos, que de alguna manera la ley de partidos venía a poner una especie de muro de contención para aquellos que entendían que el partido era un patrimonio o familiar o particular y que tenía que ceñirse a las reglas democráticas. Yo decía al principio de la intervención ahorita los temas que se han sacado, que era una especie de contención para que aquellos que tenían el poder no pudieran imponer al hijo, a la madre, a la esposa, al allegado o al que quisiera, sino que fuera a través de una escogencia democrática, igual que lo que tienen que ver con la administración de los partidos. Sin embargo, esos temas se sacaron de la ley de partidos. Entonces, ¿dónde está la democracia? Hay cosas que se pasaron para la ley electoral y hay otros puntos que son de ley de partidos. Lo que sí nosotros tenemos en ley de partidos políticos es que real y efectivamente usted pueda durar en un partido más de 5 años para usted poder ser candidato. Y con eso uno más o menos controla lo que es el transfugismo, porque ¿qué se daba en nuestro país? Que si usted al año previo a una elección o a una convención, usted se daba cuenta que usted no iba a ser el beneficiado para ser candidato a senadora, alcalde o alcaldesa de una zona, entonces usted con eso chantajeaba, presionaba y luego los últimos 6 o 7 meses se iba a otro partido y ahí les regalaban esa candidatura. Entonces, o por el asunto del dinero también. Están alegando. Y los partidos pequeños, lo que sí, me explico. Yo inscribo un partido X o Y a la Junta mañana. No, mis miembros, mis militantes, mis dirigentes no van a tener 5 años para las elecciones. Pero yo hago un acuerdo con el PRM o el PLD y ellos pueden insertar mis candidatos, teniendo quizá 1 año u 8 meses de formación. A los partidos, ¿qué se ha previsto de esa parte? A los partidos, no, esa parte, porque tú sabes que es una negociación entre partidos, es consensuando entre partidos. No se le varió el derecho que tiene la cúpula de ese 20% de alianzas, que es algo que la membresía de los partidos no estábamos imponiendo, no estábamos tratando de evitarlo, o sea, que fuera menos tiempo, pero se le dejó para negociación por cómo se manejan las elecciones todavía en este país. ¿Entiendes? O sea, ahí se va a ver vulnerado un poco el derecho de algunos miembros del partido, pero no por completo. Pero el partido sí puede hacer reserva de una posición de un 20, que puede decir nunca el primer lugar, puede ser el segundo, puede ser el tercero. Entonces, eso sí no se pudo quitar, porque de verdad que se intentó, que se ha hecho, se ha dicho que si un partido no saca un tanto por ciento, pues sea eliminado de una vez por todas. Se ha puesto que los partidos de primer ingreso, pues que sean también valorados y no puedan ir de alianza. Si usted no tiene que participar en unas elecciones, pues no participar y participar en la que viene hasta que usted esté preparado, porque estamos hablando de fondos públicos y no es obligado. O sea, si nosotros hubiéramos el tema de aliarse a un partido para lograr su personería jurídica. Eso es, lo que nosotros estamos controlando. Tiene que sacar como partido, porque si no siempre va a estar en lo mismo. Si se hubiera aprobado la ley de partidos políticos como se planteó aquella vez para las elecciones pasadas, antes de las elecciones pasadas, el PRM no hubiera podido participar. Y de haber participado. PRM era Alianza Social Democrática. Exactamente. O sea, entonces, porque era un partido de nueva formación, porque la Junta no podía hasta no saber. Entonces, por esa razón, siempre se ha dado de todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un poquito de poner los intereses particulares por los generales. Y los generales es nuestro país, es la República Dominicana. Saber que lo que pasó en el PRD, Dios nos libre, puede pasar en el PLD, que es el único que falta. Porque ya ha pasado en el Reformista. Y porque ha pasado todo, pasa hasta en los partidos pequeños. Y eso que hasta el momento, el día de hoy, el PLD ha podido mantener dentro de su casa, pero ya para aquí, ya para allí, ya para allá, ya para acá. Pero hemos podido mantenerlo compacto. Pues que no sea un manejo solamente de una cúpula por el control político, sino que los dominicanos nos formemos para ganar y para perder. Que nos formemos para ceder, aunque no duela. Así como me pasó a mí en Santo Domingo Este, que Santo Domingo Este quiere a Karen y por eso yo lo quiero y lo amo tanto y trabajo por ello. Bueno, pues el partido decidió. Yo no quiero que el partido siga decidiendo. Ahora, ese es mi partido. Y si esa era la regla del juego... Está hablando de la sindicatura. Exactamente. Sí. Si esa era la regla del juego, esa era la regla del juego. Pero Karen está aquí. Y mi municipio también. Y estoy activa trabajando. Ahora tengo que esperar que se regule
cómo es que los partidos, hasta dónde los partidos van a tener derecho, hasta dónde los candidatos y candidatas vamos a tener derecho. Porque yo quiero pelear, no simplemente por el caso de Karen en particular. Lo que no quiero es que sigan habiendo cantidad de Karen, que es lo que pero sobre todo también, se les vulneran sobre sus todo derechos. También los casos que pasan en muchos pueblos donde los principales dirigentes se convierten en caciques y los dueños de la organización política. Entonces, y si hacen una alianza, también lo sacan para poner en el partido aliado. Ellos son los candidatos eternos a todos los cargos y deciden quién va al otro cargo. Es decir, yo pienso que también la ley de partido, no sé si la contempla, pero el hecho de la repostulación por repostulación en los cargos congresionales y municipales. Hay gente que tiene 4 y 5 postulaciones para el cargo. A veces algunos ganan, otros no, pero debe haber un límite también para esto, porque hay otros que quieren también tener oportunidades y hay que dinamizar a los partidos políticos. Y la renovación de la estructura partidaria, porque no todos tenemos que ser candidatos o candidatas. Por ejemplo, si yo decidí o si decidiría ya no ser más candidata, pero a mí me gustaría seguir con mis funciones políticas y hacer algo por mi partido y seguir creciendo como política, y la experiencia que tengo como candidata, pues formarla, y yo me pudiera ir a cualquiera de las secretarías que deben tener y que tienen los partidos, por ejemplo, el caso mío, exactamente, y ser encargada de la secretaría de esto, de lo otro, de la que califique, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto esa renovación tiene que darse en todas las estructuras? Pero no es simplemente de los partidos políticos que estamos hablando, es un tema de concientización nacional. Eso pasa en las empresas. Eso pasa en los comercios. Aquí tenemos todo que reinventar. No, y los clubes, en los clubes deportivos. Y los privados, en todo. O sea, saber que el mundo cambió, que la información cambió, que la manera de educarnos y de maleducarnos también cambió. Entonces, así mismo también, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cediendo el paso. Claro, sin irrespeto. No es que se crean los más jóvenes que ya los demás no sirven. Pero no por ser jóvenes tampoco. O sea, todos tenemos que pagar. La cuota, defíneme la cuota. Mujer y juventud. Bueno, la cuota de la mujer, que es una realidad, es una realidad, se aprobó en lo municipal, es un 50-50, y eso ya es una gran victoria. Sí. En lo congresual hubo un aumento a un 40% de ninguno de los dos géneros, o sea, igual estamos protegiendo que no es que todas las mujeres vayan a ganar una boleta y dejar fuera a los hombres, no. La idea es que de ninguno de los géneros haya mayor de un 60 ni menor de un 40, y con eso estamos salvando todo a que sea la voluntad popular que prime, que es el derecho y es la democracia real a lo que todos tenemos que aportar. Los jóvenes ahí están echando un pleito digno, una buena campaña, una buena estrategia y ganándose un espacio y reconocimiento, pero al final de todo y al final de cuentas todos tenemos que ganar un espacio. Bueno, se terminó el tiempo, Digna. Gracias, Karen, por tu participación. Creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos estado conversando contigo. Aclaramos muchas cosas y bueno, la oportunidad ahora será para la próxima semana. Sí, se quedaron muchos, pero la próxima semana estaremos de vuelta con todos ustedes. Yo apabullado como la semana pasada por estas mujeres, pero más o menos traté de hacer algo. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.